Entonces vemos nosotros aquí que la verdadera fe es una fe completa porque se sustenta en la palabra de Dios. Y la fe tiene como principal héroe a Cristo en todo. A Cristo, a su nombre. Esa es la verdadera fe. No es una fe vacía, una fe que no tiene evidencias. La sanidad está en Cristo. Y Cristo está en ti. Dice, ¿podrá la fe salvarle? La fe simple, la fe falsa, la fe que corre en el mundo, no salva a nadie. Pero la fe que se sustenta en el conocimiento de la palabra de Dios es una fe que hace temblar los cimientos del infierno. Es una fe que levanta a los muertos. Es una fe que nos sostiene. Dile a tu hermano que está al costado. La evidencia de tu fe te salvará. La evidencia, hermano. La evidencia, la evidencia. Versículo 15 dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, vemos ahí un caso que nos da el apóstol Santiago, nuestro apóstol Jacobo. Dice, si hubieran hermanos que tuvieran necesidad del mantenimiento de cada día, no tienen. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que sean necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo que el apóstol Santiago está diciendo, que la fe que tú tienes en Cristo Jesús, no solamente se basa en una oración, sino se basa también en lo material, a su nombre. En lo material. Si tienes algo para darle, ayúdale. Es tu hermano en Cristo. Estamos hablando de los hermanos que congregan en la iglesia. ¿Quién vive? Estamos hablando de Cristo. hermanos piadosos que buscan del Señor. Dales, provéeles. No solamente ya tienes frío, voy a orar por ti para que no tengas frío. Cuando tienes chompas, casacas, algo para dar. ¿Quién vive? Y dice, versículo 10, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Los que dicen, no, yo solamente soy varón de oración, pero no das absolutamente nada a nadie. La sangre de Cristo. ¿Por qué digo hermano de la congregación? Porque el apóstol Santiago está hablando de los hermanos de la iglesia. Así también, versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo creo en Dios, creo en su palabra. Pero en tu casa reniegas. En tu casa falta respeto a tu pareja, a tus hijos. Los humillas con tus palabras, los tratas como cualquier cosa. O simplemente, hermano, ¿no? Tú de repente no hayas entendido ese rato la palabra de Dios, ¿no? Por X motivo. Y vas por las calles renegando, ¿no? Por decirte más he visto hermanos que reniegan de la ofrenda, del diezmo, ¿no? Y a veces no han entendido bien a lo profundo, ¿no? A pesar que se les ha estado explicando. Entonces van renegando por la calle y dicen, ya ves, hoy día se trató del diezmo, hoy día se trató de la ofrenda, ¿no? Eso también
dañino, ¿no? Es contra la palabra, ¿no? Eso también quiero agregar a esto. Amén. Amén, Gloria a gloria a Dios. Dios. Entonces es entender, amén. Recibir la palabra con mansedumbre, dice el Evangelio, ¿no? Recibid con mansedumbre, quitando toda inmundicia de vuestros corazones. La palabra puede equivocarse, hermanos. De ninguna manera, el Evangelio no puede fallar. Si el Evangelio dice ser generosos en favor del Evangelio y obtendréis recompensas, serán exaltados por vuestras generosidades. Entonces, así está escrito, hermanos. La palabra no va a fallar. En ninguna parte la palabra va a fallar. Esa es la verdadera fe, que tú haces las cosas porque tienes la palabra que te ampara. ¿Quién vive? Dice, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Quién vive? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mi fe, por mis obras. ¿Quién vive? La predicación del Evangelio. No hay mayor evidencia y no mayor obra que predicar el Evangelio por fe en Cristo Jesús. A su nombre. La predicación. La predicación. Versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Todos decimos amén, sí, porque la palabra dice, bien haces, porque Dios es uno. El Padre, Dios. El Hijo, Dios. El Espíritu, Dios. Pero es Dios, es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Alguna vez has visto a un demonio intentando hacer lo bueno? Esa es la diferencia de un hijo de Dios. La diferencia de un hijo de Dios en comparación de un hijo de Dios. Los demonios conocen la palabra de Dios, se aterrorizan ante Jesucristo. Pero la diferencia es que ellos no predican el Evangelio. Su deber es confundir, engañar, dañar los corazones, herir los demonios, las mentes. Hermanos, y estos creen en Dios y tiemblan. Tú también crees y tiemblas. Te va a diferenciar en que tú predicas el Evangelio, ellos no. A su nombre. La obediencia es importante. La obediencia. La obediencia, mis hermanos, trae bendición. La obediencia al Evangelio de Cristo. Yo hago esto porque su palabra lo dice y vas a ver maravillas. Maravillas. También los demonios creen y tiemblan, hermanos amados. Entonces no solamente es creer, sino es recibir la palabra también. Recibir la palabra. A su nombre. ¿Cuántos reciben la palabra con mansedumbre? A su nombre. Los Gloria a demonios Dios. lo contradicen. Los demonios los contradicen. Los brujos lo contradicen, hermano. Si la Biblia dice no seas rebelde, el brujo lee la palabra y lo hace al revés, se convierte en rebelde. Si la Biblia dice no codiciarás, el brujo lee la palabra y codicia. ¿Por qué? Porque el demonio le dice que haga eso, para que tenga más demonios dentro de él. A su nombre. La sangre de Cristo. Si la palabra dice no coma sangre, el brujo come sangre, hasta cruda, se la toma. La sangre de Cristo, el nombre de Cristo. Entonces dice, si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, hermano. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Tienes fe y no has ganado ni un alma, hermano.
Ni un alma, hermano. Y dices, tengo fe. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Tremendo, ¿no? Mas quieres saber, hombre vano, que tu fe sin obras es muerta. 21. Mira lo que dice la palabra del Señor con el ejemplo de una fe con obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Quién vive? Te pregunto, ¿qué justificó a Abraham? ¿Su fe o el hecho de querer ofrendar a su hijo en un altar? Abraham ofrendó a su hijo en un altar para muerte. Las ofrendas también son evidencia de tu fe. No, yo soy predicador, yo solamente soy de oración y ayuno. El pueblo es el que ofrenda. ¿Qué? Hermano, el predicador tiene que ofrendar en su corazón completamente, tanto lo espiritual y también lo material, a su nombre. Tampoco es que el predicador pues se va a poner a competir con los hermanos para ver quién ofrenda más. El predicador tiene que ofrendar más. Hermano, la ofrenda no es una competencia, es un acto de adoración. Y cada uno da lo mejor que tiene, lo mejor que posee, a su nombre. Tremendo. Lo que justificó, dice la palabra, a nuestro padre Abraham fue la ofrenda que dio su hijo en el altar, a su nombre. También tus ofrendas dan evidencia de tu fe. Dime lo que haces con tu dinero y dime y veré a quién es tu Dios, a su nombre. ¿En qué lugar está tu Dios? ¿Quién vive? Hay personas que de lo que reciben, lo primero que hacen es todas sus cosas y se olvidan de Dios. Cuando deben, lo primero que hacer es agradecer a Dios porque les da la provisión. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces, hermanos amados, cuán importante el apóstol Jacobo nos muestra. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, a su nombre. ¿Te das cuenta de lo terrible que es, que pudo haber sido para Abraham entregar a su hijo a muerte en un altar? Ofrendar al Señor. Señor, tú quieres a mi hijo, entonces te lo entrego. Lo sacrificaré por amor a tu nombre. ¿Alguien está dispuesto a sacrificar a un hijo por amor a Cristo? A su nombre. ¿Quién vive? La sangre de Cristo. Sacrificar a un hijo. Y esa ofrenda de nuestro padre Abraham dio evidencia de su justificación. Versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Al momento de las ofrendas, cuando el padre Abraham estaba ofrendando a su hijo Isaac en sacrificio. ¿No ves que la fe actuó junto con las ofrendas? Y que la fe se perfeccionó por las obras. A su nombre. La fe se perfeccionó por las obras. ¿Quién vive? Ahora te pregunto, ¿las obras del padre Abraham es por lo que él quiso o porque Dios con su palabra le pidió? Dios le pidió con su palabra y él hizo conforme a la palabra de Dios, a su nombre. Eso es fe.
las obras conforme a la palabra de Dios. Eso es fe. No es conforme como tú quieres. No es conforme como tú deseas. Es conforme a la palabra de Dios lo dice, a su nombre. Conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Mira, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo. ¿Amigo de qué? De Dios. Tremendo. A su nombre. Algunos dicen no solamente que la fe de Abraham es la que le salvó. Cuando Dios le dijo, te haré padre de naciones. Amén, lo creo, ya está salvo. Como que dice, ampá y me salvo. No, mi hermano. Detrás hay una evidencia, hay obras. Y Dios dijo, ya, tú tienes fe, ahora vamos a las obras. Si tú tienes fe, entrégame a tu hijo entonces. Y ahí donde Dios vio que Abraham no le negó en ningún momento. Y se lo entregó. Y lo justificó por las obras de su fe. A su nombre. Porque Abraham decía, Señor, tú eres todo lo que yo tengo. Tú eres todo lo que yo poseo. Tú eres todo, Señor. Él oraba así. Y Abraham le probó. Perdón, el padre probó a Abraham, le dijo, a ver, dame esto. Y no le negoció, no le dijo, Señor, reconsidera. Señor, por favor. No, él se lo entregó directamente. A su nombre. Preparó la ofrenda. Levantó a su hijo de madrugada y lo llevó a ese monte alto. A su nombre. Tremendo. Lo perfeccionó. Y fue llamado amigo de Dios. A su nombre. Qué tremendo. Mientras más tú trabajes tu fe con obras, el Señor te llamará amigo. Amigo. A su nombre. Amigo. Dice también la palabra, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tremendo. El apóstol Santiago pone ahí un punto muy importante. Pero algunos dirán, pastor, pero el apóstol Pablo dice, por la fe seréis salvos. Y el apóstol Jacobo, que vivió con Cristo desde muy pequeño, lo vio crecer y lo vio entregar su cuerpo, lo vio resucitar. ¿Quién vive? Y lo vio ascender al cielo. Él dice que la fe, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Puso bien claro. Porque hay personas que dicen, bueno, ya, yo creo en el Señor y como creo en el Señor soy salvo. Sí. Pero ¿qué hacen? No congregan, son domingueros, no oran, no estudian la palabra, no predican el evangelio, no ganan almas para Cristo, no traen ni un alma. ¿Quién vive? No invitan a nadie. No se muestran en confianza para que alguien diga, en ti veo el Cristo. Que algo está pasando en tu vida. Que la gente que te ve no quiere venir a la iglesia. ¿Qué está viendo en ti? ¿No está viendo a Cristo entonces? ¿O te ha visto renegar en el mercado? ¿Tratar mal a la gente? ¿Qué imagen presentas a las personas para que cuando las vean, no te vean confiable para ir a la palabra del Señor? Pídele al Señor que te ayude. Que el Espíritu Santo del Señor
te ayude. A su nombre. ¿Qué imagen tienes tú ante la gente del mundo? Recuerda que somos cartas abiertas, leíbles por todos. ¿Por qué? Dile al Señor en ayuno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? A su nombre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué estás fallando? La sangre de Cristo. Después dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué tus hijos no vienen hasta ahora al Evangelio? ¿Qué han visto en ti? ¿O qué ven hasta ahora en ti? ¿Qué están viendo en ti? Hay algo que falta. A su nombre. Hay algo que falta. Que el Señor te muestre. Ponte en ayuno. Dile, Señor, ¿qué es lo que me falta para que mi familia vea a Cristo en mí? A su nombre. ¿Qué es lo que me falta? Quizás todos los hijos tienen fe, pero tú eres el que más se asusta por las cosas que pasan. Hermano, ¿qué está pasando? Mi hermana, ¿qué está pasando? Ponte en ayuno, dile, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo yo hacer que mis hijos te miren? ¿Por qué estoy siendo de repente piedra de tropiezo en algo, Señor? ¿Mi carácter? ¿Mi forma de ser? ¿O mi aspecto? ¿Qué estoy haciendo, Señor? Perdóname, Señor, si he estado obrando mal y las obras que yo he estado haciendo en mi casa o en la sociedad no han dado evidencia de que tú vives en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? A su nombre. Ayúdame a ser como tú. Ayúdame a ser como tú. Recuerda que el Señor Jesús va a hacer una obra preciosa contigo. Y si no has visto todavía manifestaciones en favor de tu familia, entonces dile al Señor que te muestre qué está pasando. A su nombre. La palabra en el versículo 25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras. Dice, pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Quién vive? Vienen dos personas a Rahab la ramera y le dicen, venimos como espías, venimos de parte del Dios de Israel, el Señor va a derribar esta ciudad, pero si tú nos ayudas, el Señor no va a tocar tu casa y va a guardar a tu familia. A su nombre. Y Rahab tenía dos salidas. O reírse, ja, 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 ¿quiénes son ustedes locos? Y los entregaba a la guardia. O decir, yo creo en el Dios de Israel. A su nombre. Ella hizo eso. Y no solamente eso, entregó su vida, engañó a los guardias y hizo escapar a los espías por la ventana de su casa, amarrando las sábanas. A su nombre. Y por esas obras, por la fe que tuvo y obró en favor de esas obras y la fe, esta mujer fue salva. ¿Qué estás haciendo tú en favor del Evangelio? Si el Evangelio dice que Él va a salvar al mundo, el Evangelio dice que tiene la autoridad y el poder para sanar, el Evangelio tiene autoridad para libertar, entonces, ¿qué estás haciendo en favor de eso? Quizás eres tú como Rahab la ramera,
que ha venido el Evangelio a decirte que algo puede hacer por tu casa, por tu familia, por tu vida y por el prójimo, y tú no le crees. Y no estás haciendo nada en favor de esa verdad. Tus obras, tú dices que tienes fe en Jesús, pero te pregunto, ¿tus obras te salvarán en el día del juicio? Si el Señor lo primero que te va a pedir es cuentas de cuántas almas ganaste para Él. Algunos dicen de repente el arrebatamiento equivale a almas ganadas. Recuerda, porque el apóstol Santiago dice la fe y las obras. Y tú estás esperando el arrebatamiento cómodo, sentado en tu sofá, como ya crees en Jesús y como ya tienes paz, cómodo. Estás esperando que suene una trompeta. Estás diciendo, Señor, Maranata, bien pronto. Pero ¿qué pasa si el Señor llama a los que ganaron almas? ¿Dónde quedas tú? Porque dice la palabra del Señor, aquellos que hicieron mi voluntad, en Mateo 7:21. Y los otros dicen, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no te he dicho que le digas a la gente que yo vivo. No, yo no te he dicho que sanes a la gente, que profetizas o echas fuera demonios. Yo te he dicho que hagas discípulos. ¿Y dónde están los discípulos? ¿Dónde están tus discípulos? A su nombre. La fe por obras. Las obras darán tu evidencia de salvación. Dile a tu hermano que se ha acostado, ponte pilas. Ya viene Cristo. Así, gana un alma y ya tienes una coronita. Por lo menos ya tienes una evidencia para que estés tranquilo, para que el Señor te lleve. Un alma que has llevado al bautismo, que tú mismo le has predicado, le has dicho, ¿ya quieres bautizarte? Sí, pastor, esta oveja quiere bautizarse, vamos al río. Y lo bautizamos. Y tienes tu coronita. A su nombre. Esa es la voluntad de Cristo. Y luego que esa persona que se bautizó comience a predicar. Y comience a ganar almas. Y tú vas ganando a otro lado. Te pregunto, ¿qué pasa con aquellos hermanos que pierden el tiempo? Solamente diciéndole a la gente que Cristo vive y no lleva ni un alma a las aguas del bautismo. ¿Cuánto debes al Señor? Y el Señor te pide un alma nada más, para empezar, un alma. Pero yo tengo que llevarlo. No, no, no. Confía en que el evangelio que tú estás llevando tiene el poder para que los corazones más duros se disuelvan y sean carne y tengan vida. Pero muéstrate, no te escondas. Tú eres una luminara, tú eres una luz. No te metas debajo de la cama, tapándote con frazada. No te escondas debajo de la mesa. Muéstrate, pero con el mensaje de Cristo. A su nombre. La sangre de Cristo. Si tú dices que tienes fe, muestra el mensaje del Evangelio al mundo. No es que sea yo, sino es el Espíritu Santo, y yo me sorprendo porque doy testimonio de Él. A veces voy por la calle y personas que supuestamente no conozco me detienen y me dicen, tú predicas, y me cuentan su pecado. Ayúdame. A su nombre. Porque me he mostrado al mundo. A su nombre. No te escondas. Yo le tengo bastante temor a este punto, porque veo personas cómodas, danzando, cantando al Señor, gloria a Dios, Cristo vive, aleluya.
Que el fuego de Dios, todo, di todo lo que tú quieras, hermano, todo es posible y amén, honras a Dios. Pero Dios no te va a pedir alabanzas, Cristo te va a pedir almas. ¿Dónde queda eso, hermano? Cristo te va a pedir almas. Puedes orar horas, puedes cantar horas, puedes leer la Biblia horas, pero el Señor no nos va a bendecir por eso, hermanos. El Señor nos va a bendecir por ganar almas para Él. Sé minucioso, hermanos. ¿Tiene algún familiar que esté enfermo? Sí, podemos ir a orar por él. Claro. ¿Quién vive? A su nombre. Yo tenía un amigo que era bien curioso. Él predicaba solamente a personas, se averiguaba si eran ancianos de más de 80 años. A su nombre. Ancianos de más de 80 años. Predicaba un añito y ya lo enviaba con el Señor. A su nombre. Le decían el enterrador. Y le digo, tú te pasas si eres estratega, le digo, todos los que has predicado ya los mandaba al cielo, le digo. Pastor, disculpe, Sí. pero estudiando así, hermano, ¿no? Disculpe, pastor, había sido un ministerio. Yo también no lo sabía hasta en ese tiempo que estudié eso. Y me acuerdo ahorita, la pastora también ¿no? debía de saber. Y Marlene, ¿no? Que era nuestro líder, siempre nos decía, y lloraba un día, ¿qué pasa, Marlene? Yo le he predicado a un hermanito y ya se ha ido. Y hasta ese tiempo todavía no sabíamos por qué era. Y preguntamos al pastor y nos dice, ese es un ministerio. No crean que es por gusto. Así como el ministerio de alabanza, de adoración, existe, pero no está fundamentado, es igual. Y entonces ahí yo dije, Santo Padre, con razón hay este tipo de cosas, ¿no? Hay más Amén. misterios, gloria a Dios. Y así, hay personas que, el otro día un pastor, ¿cuántas almas han venido para la cosecha? Pastor, la verdad, hemos ganado 6 y todos ya se han ido con el Señor ya. Y todos se asustaron, dice, Santo Padre, ¿qué está pasando con la congregación? Están enviándolos todos al cielo ya. ¿Quién vive? Imagínate. 6 se han ido se fueron con el Señor. Ya no hay que presentar ninguna cosecha acá, ya todos están con el Señor pastor, a su nombre. Hermanos, no dejemos de visitar. Pregunta, es que tú no tienes el poder, yo no tengo el poder, es Cristo. Y cuando vamos con amor, el amor magnifica y potencia los dones. Vas por amor, no, tú no vas, ni siquiera son testigos aquí los hermanos. Cuando nosotros vamos a un lugar, no sacamos alfolí en la casa. No hacemos eso, hermano. Nosotros vamos, oramos y nos retiramos. A su nombre. Oramos y nos retiramos. Y vemos la gloria del Señor, hermanos. Hermanos, no tengan, diga, ¿usted tiene un familiar enfermo? ¿Nos permiten ir a orar por él? ¿Podemos ir a orar por él? ¿Quién vive? Y la fe de esa persona hará maravillas. ¿Cuán importante es la fe? A su nombre. Porque recuerde que Jesús mismo fue a un pueblo que es del Gadareno y no hizo ningún milagro ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque no tenían fe. No tenían fe.
Así que tú tranquilo, hermano, tranquilo. El poder lo tiene el Espíritu Santo. Y si está en la voluntad del Señor, en ese momento la persona se sana. Pero si no está en la voluntad de Dios, se lo lleva. Pero ya ganaste un alma, porque esa palabra sembró. Y si es posible, lo podemos bautizar, lo podemos. Él va a querer a su nombre. La sangre de Cristo. Recuerda que nuestro trabajo son las obras. Dice, porque como el cuerpo, ¿dónde estamos? Ya. Asimismo también la ramera, que les digo, creyó en el mensaje. Versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Terrible. La fe sin obras está muerta. Tú dices que dices que crees en Cristo. Te pregunto, ¿a cuántas personas has invitado? ¿A cuántas personas, hermanos? La sangre de Cristo. ¿A cuántas personas? Y sean bautizados en el nombre del Señor. La obra completa, mis hermanos. Porque mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mira, enlazamos este versículo que dice la fe sin obras es muerta. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice el Señor. Mas vosotros sois, ¿qué cosa dice? Linaje escogido, iglesia. Su iglesia es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice un pueblo adquirido, un pueblo comprado y pagado por Dios, por Jesucristo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí se está diciendo, nos está diciendo. Decimos que tenemos fe, pero si no anunciamos el mensaje, hermano, ¿por qué no compartes las prédicas de la iglesia? Veo que compartes cantidad de herejías, perdóname. Puras herejías veo, a veces comparten al grupo de WhatsApp. Puras herejías, que Satanás dijo esto, ex satanista dijo el otro, ex brujo dijo. Hermanos, ¿y dónde queda la enseñanza de la iglesia? ¿Por qué no escuchan los cultos y reescuchan y reescuchan y reescuchan? A su nombre. La sangre de Cristo. Entonces dice que hemos sido adquiridos, hemos sido comprados, pagados por la sangre de Cristo, con una misión: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Pero algunos están tranquilos en su hamaca espiritual, tomando su juguito de piña, esperando que Cristo suene la trompeta. Ahora te pregunto, tú que estás ahí cómodo en tu cama, en tu sofá, atendiendo tus propios afanes. Si Dios te pide como trabajo, te pagó, te liberó para que anuncies su evangelio y estás echadito en tu cama, alimentando a tu loro, a tu pavo, a tu pato donde comer, engordándolo, a tu pollo, y no anuncias el evangelio de Cristo, hermano, hermana, va a sonar la trompeta, vamos a rendir cuentas. Yo creo que el Espíritu Santo los está hablando para que nadie diga, el pastor no me dijo. Cada domingo decimos, hermanos, ganáis almas, hermanos, predicar el evangelio. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén. Ayúdanos. Y si no, ya impulsa las prédicas. De repente siento que me falta, pero quizás el pastor pueda ir. Impulsa las prédicas. Compártelo. Déjate ya de estar compartiendo herejías, cantidad de herejías me comparten. Yo me pongo a orar nomás, Señor mío, ten misericordia.
El otro día compartieron de una persona que dijo que el Espíritu Santo es un perro. Y no sé qué hacen compartiendo la predicación de esa persona en la página. Hermanos, tantas herejías, tenga misericordia del Señor. Herejías terribles. Sí, tal cual. Escuchan herejías y lo comparten, hermanos. Mejor compartan la Biblia. Yo feliz. Hay hermanos que comparten audios propios. ¿Por qué no comparten audios propios? ¿Qué es más edificable para ustedes? Hermanos, he leído Santiago y dice la palabra del Señor y les dejo este mensaje. Audios propios. Es más saludable a compartir herejías de ex satanistas. Que Satanás dice esto, que si ustedes no hacen esto, el diablo los ataca. Santo Padre, hermano, la sangre de Cristo. Y si Satanás ataca a alguien, esa persona que se arrepienta. ¿Por qué? Porque está en pecado. Que se arrepienta a los pies de Cristo. Porque el Espíritu Santo guarda a sus hijos y hace que el maligno no le toque. A su nombre. Me gustaría escuchar a los hermanos. No tengan vergüenza. Y ahí yo voy a escucharles. Y voy a decir, amén, esto está bien o esto está mal. A su nombre. Manden audios, algo así, o si no, manden videos, los que el Señor les ponga en su corazón. Nuestra hermana Tania, por ejemplo, me acuerdo que colgaba en su Facebook oraciones, predicaciones, y así llegó a sus amistades. Mi persona igual, la hermana María Banto igual, nuestro hermano Elías, su papá también igual le ha estado enviando. ¿Por qué no tomar ese ejemplo? A su nombre. Hazlo, no tengas temor. Amén. Claro, pastor, el domingo, hermanos, he recordado esto que me tocó mi corazón y se los comparto. Y ya, y los hermanos tienen palabra fresca, aliento de vida. Yo no soy el centro de las prédicas, es Jesucristo. Y tienes la libertad aquí de compartirlo. Amén. Les amo en el amor del Señor. Quiero que nos esforcemos en esto. Porque dice la palabra del Señor, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, tenemos cuentas con el Señor, ¿cierto? Y mira, yo te digo por testimonio y por amor en el Señor, que mientras más predicas el Evangelio, el Señor te abre más puertas. Porque el Señor te guarda y te bendice y te protege. El Señor protege a los que predican el Evangelio. Perdóname que te diga, pero el Espíritu Santo no va a hacer nada por los ociosos, más que su misericordia. Los ociosos escuchan, reciben, se embotan, se llenan de la palabra, pero no se lo cuentan a nadie, son egoístas. Van el domingo, lloran, levantan las manos, danzan, sudan, no sé. Pero en la semana no comparten el pan a nadie. A nadie. Me he enterado la cifra. Por día, a nivel mundial, de 10 matrimonios, al día 6 se están divorciando. A nivel mundial. ¿No crees? De repente ellos necesitan una palabra de aliento por sus matrimonios. ¿Quién vive? Ahí tenemos conferencias, hicimos una conferencia de matrimonios, vinieron 3 ángeles ese día. Pero lo dejamos grabado ahí, para que lo puedan escuchar. Hermanos, por favor les ruego, compartir la palabra con sabiduría. Amén. Compartir la palabra con sabiduría. Di conmigo, Señor Jesús, ayúdame y perdóname si he estado más enfocado a la apostasía de este mundo, a los afanes de mi vida. Perdóname, Señor Jesús.
Si he estado más pendiente en otras cosas menos de anunciar tu evangelio. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, Señor, porque tú te llevarás a los que hacen tu voluntad. Y la voluntad para la iglesia es ganar almas, anunciar el evangelio. Y si me lleno de la palabra, tengo años congregando y no gano ni un alma, perdóname, Señor. De repente, Señor, no estoy dando buena imagen ante el mundo y ante mi familia. Y por eso es que mis hijos no se convierten todavía. De repente sigo siendo el mismo padre prepotente o la misma madre prepotente, lastimando el corazón de mis hijos. O de repente en el mercado no me comporto como un hijo de Dios o una sierva de Dios y la gente del mundo me ve como cualquier cosa. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Ayúdame, Señor, porque mi vida es una carta abierta para ti. Yo quiero ganar almas, Señor. Yo solo soy un hombre, una mujer de carne y hueso sencillo, débil, pero yo sé que tu evangelio es poderoso en mí. Pero hasta ahora de repente no he visto almas que yo he llevado al bautismo, Señor. Ayúdame, Señor. Algo está pasando con mi vida. Ten misericordia de mí, Señor. Tú sonarás la trompeta. Ya pronto voy a rendir cuentas contigo. ¿Qué voy a rendir, Señor? Te hago esta oración en sinceridad. Dile, mi hermano, ayúdame, Espíritu Santo, porque tú me dices y me pides algo y no lo veo. ¿Qué está faltando en mi vida, Señor? Ayúdame, por favor. Te lo pido, Señor Jesús. Que mi fe sea completa, tanto espiritual y por obras. Ayúdame, Señor. Yo recibo la libertad. Recibo el poder del Evangelio, mi hermano, ¿dónde estás? Recibe el poder del Evangelio para anunciar por amor. No como los más santos, no como los más grandes, sino como los que aman, como los que entienden el dolor. Yo he pasado el dolor que tú has pasado en el mundo y por eso te predico el Evangelio, porque quiero que tengas mejor vida. Ayúdame, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Y tú sanas, Señor, a todos los que quieran servirte. Tú sanas con poder. Ayuda, Señor. Que la dolencia, que la enfermedad no sea un límite para anunciar tu evangelio. El apóstol Pablo vivía enfermo. Timoteo vivía enfermo, pero no fueron límites para anunciar el evangelio. El apóstol Pablo estaba encarcelado. No lo dejaban salir con grilletes en las piernas, pero no dejaba de predicar escribiendo cartas. Y así levantó muchas iglesias. No tenemos ninguna excusa para ganar almas. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Padre amado. Tu Santo Espíritu se mueve con poder y yo recibo tu poder. Yo recibo el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo me llena ahora mismo con poder para anunciar, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre Santo. Usa a tu pueblo, usa a tu iglesia, úsanos a todos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y hoy día hacemos esta oración de arrepentimiento ante tu presencia. Úsanos, Señor. Quiero ser ganador de almas. Quiero ser un perito embajador y anunciador de tu evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La paz de Cristo sea con todos, amados hermanos. Señor, bendiga vuestra obediencia, vuestro amor. Les pido oración por la iglesia, por los hermanos y también por la reunión que vamos a tener de líderes este día viernes a las 9 de la noche. Amén. Les voy a enviar el mensaje ahí para que puedan venir en el nombre de Jesús. Les amo en el amor del Señor y levantamos una ofrenda ahí donde estás. Si quieres la presentas por, ¿no? Ahí Quisiera, tus oraciones.